Buenos días, mi nombre es Gabriela Álvaro Torres. Voy a presentar mi trabajo, La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, una revisión bibliográfica por el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando el posgrado Maestría en Ciencias de la Actividad Física con la asignatura Sistemas Neuroendocrino y Neuromuscular con el catedrático doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa desde la Ciudad de México el 24 de mayo del 2026. Voy a empezar a compartir mi presentación. Muy bien, en mi hoja de carátula y vamos con la presentación. La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, una revisión bibliográfica. Las mujeres en el deporte. La presencia de las mujeres en las competencias deportivas ha ido en aumento. Simplemente de los Juegos Olímpicos en Seúl en 1988 a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, se incrementó su participación de un 26% a un 45% y en Tokio 2021 los más equilibrados por el número de medallas disponibles tanto para hombres como para mujeres. Sistema endocrino y rendimiento físico. Una de las diferencias que existen a nivel fisiológico entre ambos sexos es el ciclo menstrual, el gran aspecto que influye en la práctica deportiva femenina. Interés, investigación, la influencia del ciclo menstrual sobre el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico de la mujer ha suscitado un creciente interés en atletas, entrenadores, médicos e investigadores y supone una línea de investigación en desarrollo, esto por Duaso et al. En 2018. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un periodo fisiológico que transcurre desde el inicio del sangrado del día cero hasta el día anterior del siguiente sangrado, más o menos unos 28 días en un ciclo regular, en un ciclo natural. El ciclo menstrual, la sincronización hormonal entre hipófisis, ovarios y útero, se origina en la hipófisis, donde se libera la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que a través del torrente sanguíneo regulan la actividad ovárica, las células de granulosa, donde se liberan los óvulos. Ujú. De ahí pasa al ovario donde se produce el estrógeno y la progesterona que viajan por la sangre para controlar la ovulación y preparar al útero para su embarazo, o para el embarazo, mejor dicho. En el útero, como fase 3, el endometrio responde a las hormonas que llegan por vía sanguínea, engrosándose para una posible implantación del embrión. Sí, en la fase menstrual estamos viendo cómo en la fase folicular se va engrosando esto endometrio para dar cabida a la implantación del embrión. El ciclo menstrual y hormonas. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de las cuatro hormonas: estrógeno, progesterona, folículo estimulante y la luteinizante, por Lago Fuentes en 2020. Las cuatro fases del ciclo menstrual, como podemos observar aquí en la fase de menstruación, ¿no? Que es esta, la fase folicular, que viene siendo esta, y es una actividad hormonal, ¿sí? Aquí se considera la fase de ovulación a la mitad del ciclo menstrual, del día 1 al día 28
El día 14, que es aquí en medio, sería la fase de ovulación, es esta, que aquí es donde sube, ¿sí? Por la fase de ovulación y va bajando para que en estos días es la fase de menstruación, ¿sí? Y se ven aquí cómo los estrógenos suben, bajan en la menstruación y cómo la progesterona se mantiene y sube en la fase de antes de la menstruación, en la fase lútea, en la fase folicular. Esta es la fase folicular y esta es la fase lútea. Ujú. El comportamiento de hormonas con embarazo y sin embarazo. Vemos que aquí el comportamiento de los estrógenos y la progesterona, estrógenos, progesterona, si no se produce el embarazo, estas hormonas suben a sus picos más altos en los días que les corresponde y después tenemos una bajada de ambas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si se produce el embarazo? Hay un pico de estas, pero se mantienen arriba durante el embarazo, ¿sí? Que esto es lo que se denominaría un dopaje natural en la mujer, ¿sí? Aquí es donde caen, pero aquí donde están en sus picos más altos es donde se pueden obtener, pues, esas esa fuerza o esos beneficios que proporcionan estas hormonas durante el entrenamiento de fuerza. El comportamiento del ciclo menstrual con la toma de anticonceptivos se ve reflejada en esta parte, ¿sí? Donde se mantiene, si se fijan, de manera uniforme. Por eso en estos estudios no se tomaron en cuenta a mujeres que estuvieran tomando anticonceptivos. ¿Por qué? Porque aquí no hay un comportamiento de las hormonas estrógeno y progesterona donde se puedan obtener estos beneficios. En esta fase aquí vemos cómo en fase de perimenopausia, menopausia y postmenopausia, hay un declive de estas dos hormonas, ¿sí? Esta es la fase de perimenopausia que se suele dar a los 40 años, en edad temprana, en edad media y en edad tardía. Bueno, pues ya llegando a los 50 años, donde se presenta la menopausia y después de esta edad, bueno, viene la postmenopausia, donde estas hormonas pues ya están prácticamente a la baja. No se puede obtener beneficios tomando en cuenta a este par de hormonas, ¿no? Fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual normalmente se suele dividir en dos fases, folicular y lútea, en tres, añadiendo la fase ovulatoria entre ambas. Esta es la fase folicular, esta es la fase lútea y esta es la fase de ovulación a mitad del ciclo aquí en el día 14. Ajá. Si se fijan aquí, pues estos son los días, los primeros días donde hay menstruación. Después viene esta es la fase folicular temprana, esta es la fase folicular tardía, ¿sí? Que estos son los días no fértiles, se da la fase de ovulación y siguen a los días fértiles y donde no se produce un embarazo, pues entonces se sigue a los días previos a la menstruación, ¿sí? En la fase lútea tardía. El ciclo menstrual se expresa típicamente en la investigación utilizando subfases como fase folicular temprana y como fase folicular tardía, ovulatoria, la fase lútea y la premenstrual. Análisis de estudios experimentales. Durante las fases del ciclo menstrual son dos las hormonas principales que varían su concentración, como ya lo estuvimos viendo en las gráficas. El estrógeno, una hormona con supuesta función anabólica, favoreciendo el crecimiento del músculo, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas.
Fueron incluidos aquellos estudios relacionados con la producción de fuerza en mujeres eumenorreicas. Esto quiere decir que se tomaron en cuenta solamente mujeres que tuvieran un ciclo menstrual de 28 días de manera natural, que no estuvieran tomando anticonceptivos y que se diera esto de manera natural, con la finalidad de analizar la influencia de estas hormonas y las fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza. Prueba uno. Por Daza et al. En 2021, investigar el efecto de los ciclos menstruales en el rendimiento de fuerza en la fase folicular y contra la fase luteica. En fútbol, balonmano, voleibol, nivel nacional, el número de participantes, 8. Método, la fuerza de prensión isométrica voluntaria máxima de la mano dominante se midió utilizando un analizador digital de pellizco-agarre y la prensa neumática de piernas. Fase folículo folicular, la fase folicular y la fase luteinizante, mediante los niveles hormonales séricos a través de muestras de sangre venosa, sin ayuno antes de la prueba en cada visita. No hubo cambios estadísticamente significativos para las dos diferentes fases del ciclo menstrual en términos de rendimiento físico. En cuanto a la prueba de fuerza de presión isométrica, los valores más altos se dieron en la fase lútea. En la prueba de prensa de piernas, los valores fueron prácticamente similares a lo largo del ciclo menstrual, siendo la fase folicular la que mejor valor registró. En la prueba 2, por Luanska et al. 2021, investigar el efecto del ciclo menstrual durante la fuerza en mujeres físicamente activas y eumenorreicas. Número de participantes 24. La fuerza muscular se evaluó como pares musculares de los flexores del tobillo en CBM. Se midieron en condiciones isométricas utilizando el soporte de medición especialmente diseñado. Se realizaron dos mediciones, una con un ángulo de 90 grados y otra de 60 grados para todas las articulaciones del miembro inferior. La fase folicular y fase lútea. Se tomaron muestras de sangre de la vena antecubital para determinar las concentraciones de esteroides sexuales. Se documentaron valores más altos en ambas fases para el ángulo de 90 grados en la articulación del tobillo. El toque muscular en el músculo estirado a igual a 60 grados fue un 11% más bajo en promedio. La CBM fue mayor en la fase lútea para ambos ángulos. En la prueba 3, Hanse de Jonge et al. 2001, estudiar la influencia de las diferentes fases del ciclo menstrual en las características contráctiles del músculo esquelético en mujeres eumenorreicas. Número de participantes 15. Para medir la fuerza isométrica del cuádriceps, se utilizó una silla ajustable que es con estructura de acero y respaldo recto. La fuerza de presión de la mano dominante se midió usando un transductor de fuerza colocado dentro de un marco ajustable. Fase de menstruación, fase folicular tardía y fase lútea. Se tomaron muestras de sangre de una vena antecubital en ayunas para medir las concentraciones séricas de estrógeno, progesterona, HFE y HL mediante kits. No hubo diferencias significativas entre las fases del ciclo menstrual para ninguna de las variables. No se mostraron cambios significativos sobre las fases del ciclo menstrual para la fuerza isométrica del cuádriceps. Para la fuerza de prensión tampoco se mostraron cambios significativos a lo largo del ciclo menstrual. Prueba 4. QN et al. 2021. Examinar los cambios en la fuerza muscular a lo largo de los ciclos menstruales en mujeres. Mujeres eumenorreicas participaban regularmente en entrenamiento de resistencia. Número de participantes 14. Para las pruebas de fuerza isométrica de la parte superior del cuerpo, los individuos se sentaron en un banco de curl predicador
con el codo flexionado 90 grados y se les pidió que flexionaran el brazo lo más fuerte posible contra un objeto inamovible. La fuerza isométrica se midió con una celda de carga. Fase menstrual, fase de ovulación y la fase lútea. Se usó la aplicación Flow App y uso de kits de ovulación en el hogar para validar la fase de ovulación. La fase del ciclo menstrual no parece influir en la fuerza isométrica. Los niveles de fuerza isométrica fueron muy parecidos a lo largo de las tres fases menstruales. Prueba 5. Miyazaki, et al. 2022. Determinar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza de los músculos isquiotibiales. Mujeres jóvenes sanas, número de participantes 16. La fuerza muscular isométrica se midió en decúbito prono con flexión de rodilla de 90 grados utilizando un dinamómetro isocinético. La fuerza muscular máxima se definió como el ejercicio de la fuerza en el esfuerzo máximo durante 3 segundos. La fase folicular, fase de ovulación y fase lútea se determinaron en función de la menstruación, la fase folicular 3 días después del final de la menstruación, la lútea 6 a 8 días antes del próximo inicio programado de la menstruación y la de ovulación 2 a 3 días después de que la prueba de ovulación fuera positiva. La fuerza muscular isométrica no mostró ninguna diferencia significativa entre las fases folicular y ovulatoria. Sin embargo, hubo un aumento significativo en la fase lútea en comparación con la fase ovulatoria. Prueba 6. Pallavi, et al. 2017. Evaluar las variaciones de fuerza muscular durante varias fases del ciclo menstrual en adultos jóvenes, estudiantes eumenorreicas sin entrenamiento o poco entrenadas. Número de participantes 100. Para evaluar la fuerza muscular, se eligió herramienta de prueba de ergógrafo y dinamómetro de mano de mozo. Fase menstrual, fase folicular, fase lútea. No se realizó una evaluación de los niveles hormonales para confirmar las fases. La fuerza de presión manual fue significativamente mayor en la fase folicular y relativamente reducida en las fases menstrual y lútea del ciclo menstrual. La fase menstrual tiene la menor fuerza en comparación con las otras dos fases. Prueba 7. Romero Moraleda et al. 2019. Investigar las fluctuaciones del rendimiento muscular en el ejercicio de media sentadilla en la máquina Smith durante 3 fases diferentes del ciclo menstrual. Mujeres triatletas, eumenorreicas y entrenadas en fuerza, número de participantes 13. Media sentadilla en la máquina Smith a máxima velocidad con cargas que representaban el 20, 40, 60 y 80% de su 1 RM. Fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase luteínica media. Se utilizó aplicación de seguimiento del periodo, medición de la temperatura timpánica y cambios de la masa corporal y evaluación del pico urinario de la hormona luteinizante. Fuerza máxima al 20 y 40% del 1 RM. No hubo diferencias significativas. Al 60% de 1 RM fue posiblemente mayor en la fase folicular temprana en comparación con la fase luteínica media. Al 80% de 1 RM fue posiblemente mayor en el fase folicular tardía en comparación con la fase folicular temprana y la fase luteínica media. Prueba 8. Sarwar et al. 1996. Investigar el efecto de las diferentes fases del ciclo menstrual sobre la fuerza del músculo esquelético y las propiedades contráctiles. Mujeres jóvenes, sanas y relativamente sedentarias. Número de participantes 10. El CBM del cuádriceps se midió usando una silla de prueba de fuerza convencional. La fuerza de agarre se midió utilizando un dinamómetro manual hidráulico Hamar con el brazo al costado del cuerpo y el codo extendido. Fase folicular temprana, fase folicular media, fase de ovulación, fase lútea media, fase lútea tardía.
se estimaron desde el primer día del sangrado y la fase de ovulación se predijo como 14 días antes de la menstruación. Fase folicular temprana entre los días 1 y 7, fase folicular media entre los días 7 y 12, la de ovulación entre los días 12 y 8, lútea media entre los días 18 y 21 y lútea tardía entre los días 21 y 32. Hubo un aumento significativo de alrededor del 11% en la fuerza de los cuádriceps y de la prensión manual a mitad del ciclo en comparación con las fases folicular y lútea. La fuerza del cuádriceps alcanzó su punto máximo durante la fase de ovulación. Hubo diferencias significativas en el CBM entre la fase ovulatoria y todas las demás fases del ciclo, siendo la mayor diferencia entre la fase ovulatoria y la lútea tardía. La fuerza de agarre también fue significativamente mayor en la fase de ovulación en comparación con todas las demás fases. Prueba 9. Shalfawi et al. 2021 examinar los cambios de la fuerza en jóvenes estudiantes universitarias eumenorreicas durante la fase de la menstruación y en diferentes ocasiones de prueba dentro de un ciclo menstrual. Estudiantes universitarias eumenorreicas, su nivel de actividad se limitaba a clases de educación física y actividades recreativas. Número de participantes 12. Los participantes probaron en press de banca de una repetición máxima 1 RM, prensa de piernas de 1 RM, lagartijas hasta el fallo, prensa de piernas con 60% de 1 RM hasta el fallo. Fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase de ovulación, fase lútea media. Se basó en el modelo clásico del ciclo menstrual, la fase folicular temprana, día 2, fase folicular tardía, día 8, fase de ovulación, día 14 y fase lútea media, día 21. Los resultados del presente estudio no mostraron diferencias significativas en las pruebas de fuerza máxima o fuerza de resistencia tanto para la parte inferior como para la parte superior del cuerpo. Los valores más altos se observaron en la fase folicular tardía. Prueba 10. Beidauer et al. 2020. Determinar los cambios en el rendimiento neuromuscular a lo largo del ciclo menstrual. Universitarias físicamente activas, número de participantes 22. La fuerza de agarre del lado dominante se midió utilizando el dinamómetro digital de fuerza agarre GRIP-D. Fase folicular temprana, fase ovulatoria, fase lútea media. Se realizó una extracción de sangre en una vena de la región antecubital para medir el estradiol y progesterona plasmáticos. Además, hicieron una prueba de ovulación en casa todos los días a partir del día 7, que indicaba cuándo se producía el aumento de la hormona luteinizante antes de la ovulación. La fuerza de prensión fue mayor en la fase ovulatoria y lútea media que en la fase folicular temprana. Discusiones y conclusiones de estas investigaciones. Los resultados que se han obtenido en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de presión son muy contradictorios. Parece ser que la fase del ciclo menstrual en la cual la producción de fuerza de presión es mayor no queda del todo definida. Tras un estudio realizado con mujeres deportistas, han reflejado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, algo que choca con los resultados de un estudio con estudiantes no entrenadas donde se han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto genera una gran duda, ya que la hormona predominante en cada una es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son escasas y no son las mismas, un aspecto que puede influir en los resultados. Además, puede ser que la preparación física de las participantes pueda influir en los resultados, ya que hablamos de deportistas y estudiantes. Por otro lado, son dos los autores, Sarwar y Beidauer, los que con sus estudios coinciden en que los mejores valores de fuerza de presión
se dan en la fase de ovulación donde la hormona predominante es la luteinizante, pero si observamos el método de evaluación de esta fase es diferente uno del otro, y puede ser que el método utilizado por Sarwar no sea del todo efectivo, ya que predice que la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación, sin ningún tipo de prueba que pueda confirmar la fase. Por otro lado, Beidauer, para confirmar la fase de ovulación, ha pedido a las participantes hacerse una prueba de ovulación en casa todos los días a partir del séptimo día hasta dar positivo, un método más eficiente que permite confirmar y realizar la prueba en dicha fase. Por último, Hanse de Honge en su estudio no ha encontrado diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque se ha dejado alguna fase por evaluar como la de ovulación y observando los resultados anteriores, puede que hubiera encontrado alguna diferencia. Por lo tanto, son muchas las diferencias que existen entre estos estudios, ya que el nivel de entrenamiento de las participantes es muy diverso, así como los métodos de evaluación de las fases y el número de fases evaluadas. Todo esto genera que los resultados sean muy confusos y no sean del todo fiables. En este caso hay una coincidencia entre los tres estudios, Hanse de Honge, Kuene y Miyazaki Maeda. Todos han registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Estos datos coinciden con los obtenidos por Arasi et al. En 2019, quienes tampoco han encontrado diferencias en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Las bases evaluadas pienso que son escasas y diferentes. Hanse de Honge creo que utilizan un método adecuado para evaluar las fases, ya que a través de muestras de sangre miden el estrógeno, progesterona, la hormona, la fase hormonal estimulante y la hormona luteinizante, pudiendo así confirmar la fase del ciclo. Por otro lado, Kuehne en 2021 y Miyazaki y Maeda en 2022 sí han evaluado la fase de ovulación, aunque el método para determinar las fases puede ser poco eficaz, ya que el primero utiliza una aplicación y kits de ovulación, teniendo las participantes una gran responsabilidad a la hora de registrar las fases y el segundo establece las fases en función de la menstruación, algo que puede ser poco preciso y fiable. Son dos los estudios que han evaluado la fuerza del miembro inferior. Romero Moraleda et al. 2019 han realizado un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes del 1RM, observando únicamente diferencias con porcentajes del 60 y 80% en los cuales los mejores valores se han obtenido en la fase folicular temprana y tardía, respectivamente, coincidiendo la fase folicular tardía con el mayor pico de estrógeno, apoyando así la hipótesis expuesta por Smith et al. En 1999 que sugiere que se pueden observar valores más altos de fuerza porque el estrógeno es más alto en la fase folicular tardía. Además, para determinar las fases del ciclo, han utilizado tres tipos de mediciones como recomienda Bambaichi et al. En 2004 y Tenan et al. En 2016, que permiten controlar y determinar de manera eficaz las fases, unos resultados que tienen una ligera coincidencia con Chalpawi y el Kalani en 2021, que ha realizado prensa de piernas de 1RM y el cual ha evaluado un gran número de fases que le han permitido conseguir resultados más precisos, aunque para ello han utilizado un método poco válido ya que se basa en el modelo clásico del ciclo menstrual y no realiza ningún tipo de prueba para validar y determinar la fase del ciclo. Los resultados no han mostrado grandes diferencias entre las fases, pero sí se han registrado los mejores valores en la fase folicular tardía. Y como conclusión, en cuanto al objetivo principal de este estudio, podemos concluir que la capacidad de producir fuerza
es mayor en diferentes fases según la prueba de fuerza realizada. La mayor incertidumbre se da en la fuerza de presión, donde no queda clara cuál es la fase en la que se produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes. Sin embargo, parece que la capacidad para generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual y la fuerza máxima está relacionada con la fase folicular, donde se da el pico de estrógeno. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se dan dos resultados diferentes que ofrecen dudas sobre en qué fase se genera más este tipo de fuerza. Creo que el nivel de entrenamiento en las participantes y el método para determinar las fases influye mucho en los resultados, un aspecto que se debería estandarizar para futuros estudios relacionados con el ciclo menstrual. Muchas gracias.